contamos con nosotros con Luz Gómez García, profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, autora de múltiples traducciones de literatura árabe y de varias obras y estudios sobre el Islam. Uno de los más recientes, por ejemplo, el Diccionario de Islam e Islamismo. Luz, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Pues muchas gracias por invitarme. El Islam en la actualidad es la segunda religión más profesada del planeta, con algo más de 1.200 millones de creyentes. El cristianismo, contando todas sus vertientes, sería la primera. Estas dos religiones son religiones monoteístas, pero tienen más cosas en común. ¿Se podría decir que tanto judaísmo como cristianismo e islam están emparentados? Sí, por supuesto. Para los musulmanes el Islam sigue la continuidad de la religión abrahámica, monoteísta, que iniciaría el judaísmo y proseguiría luego el cristianismo. Así lo conciben los musulmanes, pero no es solo que ellos lo consideren así, es que las trazas del judaísmo y del cristianismo están en el propio Corán, que es el texto de referencia para el Islam, y se encuentran desde cuestiones básicas como que reconoce a los profetas del judaísmo como Moisés o Abraham o el propio Noé, hasta el carácter de Jesús como una persona única. Hasta en el Corán se cuenta el nacimiento milagroso de Jesús de María, que es virgen. Es decir, recoge toda una tradición y, aunque eso ya los musulmanes no lo aceptan, podríamos decir que le da una nueva lectura al monoteísmo. Así que sí, los musulmanes consideran que el Islam viene a cerrar el ciclo de la revelación profética que se inició con Abraham. Precisamente de Abraham es considerada una de las religiones abrahámicas, como podría ser el judaísmo o el propio cristianismo, y Abraham sería una especie de profeta fundacional, tanto para cristianos como para judíos y musulmanes. Si no me equivoco, la tradición cuenta que fue Abraham quien dio a conocer a Dios a las diferentes tribus semitas. Históricos o no estos datos, vienen a decirnos que independientemente de las diferencias teológicas, el Dios de judíos, cristianos y musulmanes sería en principio el mismo. Para los musulmanes sí, es el mismo Dios, es un Dios único, increado, omnipotente, misericordioso, como dice el credo islámico, y es el mismo Dios. Incluso, bueno, Abraham es el padre de todos en la medida en la que es el padre de los israelíes, pero también del pueblo de Israel, pero también es el padre de Ismael, el ancestro de todos los árabes, a través de su esclava Agar. Luego, sí, rezan al mismo Dios. De hecho, hay algo que siempre repetimos los arabistas, y es que cuando un cristiano reza en árabe, pues llama a Dios Alá, igual que le llama a un musulmán. Sí, porque el Alá, ¿no?, es el de los antiguos judíos, ¿no? Sí, es el mismo Eli, el Dios. Sí, significa literalmente el Dios, el único. Sí, porque la palabra Dios es grecorromana, o es romana, si no me equivoco. La palabra Dios es latina, ¿quieres decir? Sí, latina. Pues yo creo que no. Hasta donde yo sé, es semita, es de origen semita, como el hebreo y el árabe y el arameo, que era la lengua de Jesucristo, y no pondría la mano en el fuego, pero considero que es la raíz il, y él es la divinidad. Y viene del antiguo protosemita, si existió. Él, sí, pero me refería a la palabra Dios, ¿no? Viene de Zeus. Sí, nuestro, ¿no? Deus, eso sí, en este Deus, caso sí, por supuesto. Eso es la palabra, aunque sí. El concepto del Dios que sí que provenga de allí, ¿no? El fundador del Islam es Mahoma. ¿Quién fue Mahoma? Pues Mahoma es una figura histórica de la que se conocen bastantes datos, aunque, bueno, modernamente se cuestionan algunos de ellos, puesto que datos contemporáneos de la vida de Mahoma tenemos pocos, son posteriores, 100, 200 años después de muerto Mahoma, pero se conoce bastante de su vida, por lo menos la tradición así lo ha establecido, y Mahoma era un árabe de una de las principales tribus de la Meca, de los Quraysh, que habían sido encargados durante generaciones de guardar y custodiar uno de los principales santuarios de la zona, santuarios politeístas, el santuario de la Kaaba en la Meca, pero de una rama venida menos, digamos. Él no conoció a su padre, su madre murió muy joven, le crió su abuelo, luego su tío, y por lo tanto es una persona crecida de una manera un poco especial, que se dedicó a los negocios de las caravanas, que era uno de los más habituales en aquel momento,
que contrajo matrimonio con una viuda, con dinero, de cuyos negocios él se encargó, y que estando en esta tesitura pues comenzó a recibir una revelación, unas voces, a sentirse profundamente perturbado porque sentía una llamada espiritual distinta de la religiosidad que había en aquel momento. Ese es el origen del comienzo de la revelación coránica, que es el origen del Islam, a una figura histórica que es Mahoma. Ahora bien, los musulmanes consideran que esta revelación, que a veces era directamente en sueños, a través de voces de Dios al profeta, a Mahoma, o a veces a través de un ángel que está reconocido como el ángel Gabriel, esta revelación no se produce de una manera continua, ni siempre las mismas circunstancias espirituales o vitales o personales del profeta. Quiero decir que a veces tuvo revelaciones dificultosas, dudosas, que le perturbaban. Otras veces fueron más tranquilas, y hasta que reconoció en ello algo diferente, pues pasó un tiempo, tuvo que cuenta cómo lo tuvo que compartir primero con su esposa, después con sus amigos, cómo fue difícil para todos aceptar esto, cómo poco a poco la comunidad va creyendo que hay un mensaje nuevo, cómo esto les enfrenta con las fuerzas vivas de la Meca. En fin, toda la historia de la vida de Mahoma hasta que sale de la Meca y emigra a lo que conocemos como Medina, que es un oasis a unos 400 kilómetros al norte de la Meca. Está todo un poco, bueno, no hay datos muy fehacientes, pero se cuenta de esta manera simplificada que yo he dicho. A partir del momento en el que ya la nueva comunidad, pequeña pero cada vez más pujante, se instala en Medina, ya sí hay más datos, ya sí conocemos más noticias. Pero durante todo este tiempo sigue produciéndose la revelación, es decir, Mahoma le sigue llegando a través del ángel Gabriel o directamente la palabra de Dios, y él la va transmitiendo y se la va contando a sus allegados. Hasta el mismo momento en el que muere, en el año 632, sigue produciéndose la revelación. Así que decimos que Mahoma es el origen del Islam, el fundador de una nueva religión. Si bien, bueno, según la doctrina islámica esto no sería exactamente así, puesto que el Islam se había producido a lo largo del tiempo. Se considera que existe un libro, un kitab que está en el cielo, y que desde siempre Dios ha querido transmitir a la humanidad a través de distintos mensajeros, y que con el tiempo se ha ido corrompiendo, mientras que en el momento de la revelación al profeta, a Mahoma, ya se cierra por completo y se deja fijado lo que ese libro tiene en sí. Este sería un poco un resumen rápido, ¿no?, de cómo Mahoma es un personaje histórico que recibe la revelación y se la transmite a un pueblo. ¿Cómo sería el contexto religioso en el que vivió Mahoma? Me estoy refiriendo a los alrededores de la Meca, o en Arabia en general, ¿no? Supongo que habría diferentes sincretismos, ¿no?, de religiones politeístas y demás. La religiosidad predominante era un politeísmo de carácter animista, ¿no? Se adoraba elementos de la naturaleza, a plantas, árboles, piedras incluso. Era una religiosidad bastante fuerte, que tenía santuarios que condicionaban la vida de la comunidad, marcaban las festividades, pero también, y eso hay que insistir siempre en ello, en Arabia había comunidades judías asentadas desde hacía muchísimo tiempo, siglos, con una fuerte tradición. Y también, no en el propio centro de la península arábiga, sino ya al norte, había también importantes comunidades cristianas que hacían, se suele decir, reinos tapón entre las tribus nómadas de Arabia, y por un lado el Imperio bizantino y por otro lado el Imperio sasánida. Luego, la religiosidad de la península no era exclusivamente el politeísmo, que es el que el Corán viene a combatir continuamente y contra el que se está declarando en su monoteísmo, sino también importantes comunidades judías con las que conversa, pues decirlo de una manera simbólica, no directamente, ¿no?, pero con las que está continuamente mirándose la revelación coránica, y también conocimiento directo de las tradiciones cristianas, porque se tiene noticia de que Mahoma, en sus viajes de negocios con la caravana, ¿no?, hacia el norte de la península arábiga, entró en contacto con monjes cristianos.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. Al igual que el cristianismo y judaísmo, el islam es una de las religiones del libro. En este caso, el Corán. ¿Qué es el Corán? ¿Qué contiene el Corán? Bueno, el Corán, lo primero que hay que decir es que el nombre nos está contando lo que es. El Corán es un libro de recitación. Corán significa lee, no es lee, es recita, ¿no? Recita, salmodia. Entonces, lo primero es eso, es un libro para recitar, para ser recitado. Y lo segundo que hay que decir es que, a diferencia de lo que solemos pensar, pues por la actualidad política y social que nos puede a todos, es que el Corán no es un libro con gran cantidad de normas y de estipulaciones. Aunque es cierto que hay algunas azoras que son capítulos del Corán con normas claras para la convivencia de todo tipo. La mayor parte del libro, el 80% del libro, no es un libro que digamos de carácter jurídico, sino que es un libro en el que hay fábulas, hay amonestaciones, hay, podríamos decir, como una especie de salmodias para conjurar, con una gran musicalidad, que lo que hacen al leerlo, sobre todo si se lee en lengua árabe, es transmitir un estado anímico y de concentración para ponerse en trance de conocer y de estar más cerca de Dios. Eso es algo propio del Corán que tiende a olvidarse. Entonces, esta imagen que tenemos, ¿no? Del Corán dice la lapidación de las mujeres, la herencia, los testimonios de hombres o mujeres, este tipo de cuestiones no son tan inmediatas como nosotros a veces podamos pensar, sino que habiendo aleyas, versículos que se refieren a estas cuestiones, es preciso una interpretación, una exégesis para llegar a determinar exactamente qué es lo que quieren decir, cuando la mayor parte del Corán, que tiene 114 capítulos o azoras, pues está dedicado más a la meditación, a recordar al ser humano que esta vida es efímera, que hay otra vida, que en esa vida Dios pasará cuentas a cada uno de lo que ha hecho y que en función de ello será premiado, será castigado, a recordar al hombre lo fugaz que es su tiempo aquí, la necesidad de que lo aproveche bien, de que esté en contacto siempre con sus compañeros y sea consciente de su papel en la sociedad, a cuestiones mucho más inmediatas, directas que las estrictamente legales que a veces recordamos. Aunque no están especificados en el Corán como tal, dentro de las enseñanzas de Mahoma se encuentran los llamados 5 pilares del Islam. ¿Cuáles son estos pilares del Islam? Pues, como bien has dicho, son 5, y el primero de ellos es la llamada Shahada, que es el dar fe de que crees que solo hay un Dios y que ese Dios ha transmitido su palabra a la humanidad a través del profeta Mahoma. Es importante en esto que se llama la Shahada, que tiene que haber dar fe, pero que se sepa que lo estás haciendo. El segundo pilar del Islam es realizar la oración, que tampoco está ya estipulado en el Corán que tenga que ser 5 veces, como luego en la mayoría de las tradiciones islámicas se ha puesto, pero no en todas. Hay otras que consideran que son 3 o que no son. Es decir, que el hombre rece a diario, demostrándole a Dios su sumisión y recordándose a sí mismo quién es y dónde está.
El tercer pilar es az-zakah, es decir, el impuesto, porque no es una limosna, es el impuesto obligatorio que todo musulmán tiene que pagar a su comunidad de los bienes que recibe. Modernamente se estipula una cantidad, por ejemplo en España está más o menos acordado por las comunidades musulmanas que es un 2/5 de la ganancia que obtengas anualmente, es decir, de tus ahorros, por así decirlo. El tercer pilar del Islam es el ayuno durante un mes entero, uno de los meses del calendario islámico, que es el mes de Ramadán, ayunar de comer, beber o mantener relaciones sexuales o fumar durante las horas de sol. Y el quinto pilar del Islam es la peregrinación una vez en la vida, durante unos días concretos del año que están estipulados para ello, a la Meca, a la Kaaba, a la casa original del Islam. Eso sí, siempre que se pueda, por razones de salud o de económicas, ¿no? Se puede, siempre ha sido el pilar que ha podido dejar de cumplirse si no se tenía capacidad para ello. Te tengo que preguntar por este último de los pilares, por la peregrinación a la Meca. La Meca era ya un lugar de peregrinación en época preislámica para las diferentes tribus arábigas. ¿Por qué la Meca? Sí, creo que al principio lo hemos comentado, que la propia tribu de Mahoma había sido históricamente la guardiana de este santuario en el que se congregaba, en el que se guardaban ídolos que adoraban las distintas tribus desde tiempo inmemorial. ¿Por qué la Meca? En un principio los musulmanes, guiados por Mahoma, se dirigieron en sus oraciones hacia Jerusalén, es decir, miraban a Jerusalén. Entre las razones que se dan para el cambio de la dirección de la oración de Jerusalén a la Meca es la toma de conciencia por parte de Mahoma y de la comunidad primera de los musulmanes de la necesidad de diferenciarse del judaísmo y de crear una nueva religión. La conciencia de ser distinto es algo propio de todas los grupos que en un principio necesitan diferenciarse del entorno. Y en un momento dado el propio Corán recoge esta cuestión. Si en un principio había dicho a los musulmanes que rezasen mirando a Jerusalén, luego les dice que cambien, que miren hacia la Meca. Pero cuando se produce este cambio, la Meca sigue siendo todavía un centro de religiosidad politeísta y el Corán es en lo que está combatiendo continuamente. Como decíamos, la shahada, el primer pilar del Islam, obliga al musulmán a decir que solo hay un Dios, que Dios solo hay uno y nada más que uno. Y en la Meca había ídolos, había muchos. Cuando finalmente los musulmanes entran en la Meca y al final de su vida Mahoma también, en una peregrinación triunfante, destruyen todos los ídolos, excepto esto que llamamos la Kaaba, pero que en realidad no es el cubo entero, sino una piedra que es un meteorito que se deja allí. Entonces, ¿por qué la Meca? Recuerda a los musulmanes que son distintos a los judíos, que son distintos a los cristianos, que sin embargo son monoteístas y que siguen la religión de Abraham, porque se considera que la Meca es la casa de Abraham, el lugar en el que Abraham construyó su templo. En la Meca hay una huella que se dice, ¿no?, que es del propio Abraham, el lugar en el que Dios le enseñó a Sara, a la madre, a Agar, a la madre de Ismael, a la esclava de Abraham, donde había agua para que diera de beber a su hijo y no murieran. Y los árabes existan, al menos mitológicamente, ¿no?, como tribu, como familia, y es un lugar que siempre ha concentrado la espiritualidad de toda la zona. Entonces hay razones previas de apropiación simbólica de un territorio para una nueva comunidad de carácter religioso, pero también de continuidad en la línea abrahámica. En esa continuidad, la Kaaba, como os he mencionado, sería los restos de un meteorito, ¿no? Y sería pero de hecho es unos restos relativamente pequeños, ¿no?, rodeados por ese enorme cubo.
Sí, el cubo, o sea, Kaaba significa cubo, no significa nada más. Es el meteorito que decimos, la piedra negra, es muy pequeña, está incrustada en uno de los ángulos y en realidad la mayor parte de los musulmanes que hacen la peregrinación no llegan a tocar ni a estar en contacto con la piedra negra, sino con la Kaaba, ¿no? Es lo que se toca y lo que se da alrededor de lo cual gira una parte del ritual de la peregrinación. ¿Estos rituales en qué consisten? Porque, si no me equivoco, deben rodear la Kaaba en sentido contrario del reloj, ¿no? Dar varias vueltas. Sí, bueno, todo el ritual de la peregrinación está muy estipulado y también ha tenido algunos cambios a lo largo de la historia. Lo que hacen es recordar episodios concretos de la historia de los musulmanes. Entonces cada uno está relacionado pues con un episodio más o menos mitológico, pero bueno, con su importancia. Entonces las vueltas a estas que tú mencionas, ¿no? Alrededor de la Kaaba recordarían la dificultad que tuvo Sara en encontrar agua para su hijo. Iba corriendo de un lugar a otro, iba y volvía. Hay otro momento en el que se tienen que tirar unas piedras a unos pilares, rechazando al demonio. Está todo muy muy estipulado, que precisamente hace de la peregrinación una ocasión tan peligrosa a veces, ¿no? En cuestiones de seguridad, porque hay demasiada gente haciendo lo mismo en un mismo momento. La peregrinación no se puede hacer en cualquier momento del año. En cualquier momento del año se pueden hacer unas peregrinaciones llamadas Umra, pero no vale como el Hajj, no vale como la peregrinación. Y entonces a lo largo de la historia se han ido cambiando, se han ido modificando algunas de las cuestiones, pero sobre todo el Hajj lo que quiere recordar a los musulmanes es que todos los hombres son iguales, que en esos días, en ese momento, se juntan todas las razas, todas las clases sociales, todos los géneros, los sexos. Durante la peregrinación las mujeres no pueden llevar la cara cubierta. Hay una indumentaria común para todos que demuestra el estado de pureza y de entrega de los hombres en estos días. Es decir, todo tiene un significado simbólico que está relacionado con la propia historia del Islam y que a veces tampoco está muy claro que sea exactamente islámico y que no tenga pues claras reverberaciones preislámicas también, pero bueno, lo preislámico es islámico, ¿no? Está incorporado. Y si te he entendido bien, durante este momento, durante esta peregrinación, se anularían las diferencias sociales o de clase social, vamos. Bueno, entonces quizá un poco a nivel teórico, estético, ¿no? Porque al menos. sí, en estos días la peregrinación en sí solamente son 3 días, aunque luego se suele extender 9 días más, ¿no? Pero suele durar 9 días, pero porque son tres actos fundamentales. Y sí, yo he dicho que bueno, que se anulan las clases sociales en la medida en la que todos los musulmanes van allí, visten de la misma manera y tienen que hacer los mismos ritos y juntarse. No hay distinto camino para cada uno. Pero bueno, luego también es cierto que la peregrinación es un gran negocio y bueno, dependiendo de lo que puedas pagar, pues puedes tener una tienda. Se crean hay unas explanadas donde se hacen unos campamentos con una suerte de tiendas, digamos, de campaña, desde muy básicas y elementales hasta de un enorme lujo. O sea que bueno, también es todo un poco relativo. En la actualidad. Y no podría, vamos, no pondría la mano en el fuego, pero considero que es la raíz il, es la divinidad, y viene del antiguo protosemita, si existió. Él, sí, pero me refería a la palabra Dios, ¿no? Viene de Zeus. Sí, nuestro Deus, eso sí, en este Dios, caso sí, por supuesto. Eso es la palabra, aunque sí. el concepto del Dios que sí que provenga de allí, ¿no? Uh-huh. El fundador del Islam es Mahoma. ¿Quién fue Mahoma? Pues Mahoma es una figura histórica de la que se conocen bastantes datos, aunque, bueno,
modernamente se cuestionan algunos de ellos, puesto que datos contemporáneos de la vida de Mahoma tenemos pocos, son posteriores, 100, 200 años después de muerto Mahoma, pero se conoce bastante de su vida, por lo menos la tradición así del pueblo de Israel, vaya, pero también es el padre de Ismael, el ancestro de todos los árabes, a través de su esclava Agar. Luego, sí, rezan al mismo Dios. De hecho, hay algo que siempre repetimos los arabistas, y es que cuando un cristiano reza en árabe, pues llama a Dios Alá, igual que le llama a un musulmán. Sí, porque el Alá, ¿no?, es el de los antiguos judíos, ¿no? Sí, es el mismo él, Elí, el Dios. Sí, porque significa literalmente el Dios, el único. Sí, porque la palabra Dios es grecorromana, o es romana, si no me equivoco. La palabra Dios es latina, ¿quieres decir? Sí, latina. Pues yo creo que no. Hasta donde yo sé, es semita, es de origen semita, como el hebreo y el árabe y el arameo, que era la lengua de Jesucristo. Contamos con nosotros con Luz Gómez García, profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, autora de múltiples traducciones de literatura árabe y de varias obras y estudios sobre el Islam. Uno de los más recientes, por ejemplo, el Diccionario de Islam e Islamismo. Luz, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Pues muchas gracias por invitarme. El Islam en la actualidad es la segunda religión más profesada del planeta, con algo más de 1.200 millones de creyentes. El cristianismo, contando todas sus vertientes, sería la primera. Estas dos religiones son religiones monoteístas, pero tienen más cosas en común. ¿Se podría decir que tanto judaísmo como cristianismo e islam están emparentados? Sí, por supuesto. Para los musulmanes el Islam sigue la continuidad de la religión abrahámica, monoteísta, que iniciaría el judaísmo y proseguiría luego el cristianismo. Así lo conciben los musulmanes, pero no es solo que ellos lo consideren así, es que las trazas del judaísmo y del cristianismo están en el propio Corán, que es el texto de referencia para el Islam, y se encuentran desde cuestiones básicas como que reconoce a los profetas del judaísmo como Moisés o Abraham o el propio Noé, hasta el carácter de Jesús como una persona única. Hasta en el Corán se cuenta el nacimiento milagroso de Jesús de María, que es virgen. Es decir, recoge toda una tradición y, aunque eso ya los musulmanes no lo aceptan, podríamos decir que le da una nueva lectura al monoteísmo. Así que sí, los musulmanes consideran que el Islam viene a cerrar el ciclo de la revelación profética que se inició con Abraham. Precisamente de Abraham es considerada una de las religiones abrahámicas, como podría ser el judaísmo o el propio cristianismo. Y Abraham sería una especie de profeta fundacional, tanto para cristianos como para judíos y musulmanes. Si no me equivoco, la tradición cuenta que fue Abraham quien dio a conocer a Dios a las diferentes tribus semitas. Históricos o no estos datos, vienen a decirnos que independientemente de las diferencias teológicas, el Dios de judíos, cristianos y musulmanes sería en principio el mismo. Para los musulmanes sí, es el mismo Dios, es un Dios único, increado, omnipotente, misericordioso, como dice el credo islámico, y es el mismo Dios. Incluso, bueno, Abraham es el padre de todos en la medida en la que es el padre de los israelíes, pero también